informe de práctica es el que vamos a hacer de circuito de nivelación por diferentes cambios. Entonces, aquí está, digamos, la copia de la cartera del circuito 1, van a ser 2 circuitos por grupo. Entonces aquí está la cartera de campo de vista más, vista menos, vistas intermedias del primer circuito. Está aquí el circuito número 2. Y están las cotas para que cada grupo realice su cálculo de su circuito de nivelación. Recuerden, primero calculamos el circuito, ajustamos las cotas de los cambios y luego sí calculamos las cotas de las vistas intermedias sobre los puntos o detalles que se hayan tomado. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre este tema? Profe, buenos días. Discúlpeme, es que algunos compañeros presentan inconvenientes a la hora de escucharlo, dicen que se escucha suave, entonces no sé qué podría hacer. Bueno, yo tengo aquí el volumen máximo. Lo escucho bien. No sé cómo hacemos para mejorar. ¿Cómo me escuchan los demás? Yo escucho bien. Bien, profe. Yo escucho bien, profe. También Ya, profe, ya lo escucho. Me tocó volver a salir y entrar 2 veces. Me tocó volver a salir porque no lo escuchaba. Entonces, no sé si en las listas está desde hace rato, pero no escuchaba. Perfecto, voy a quedarle un poquito más duro y perfecto. Lo voy a gritar entonces, ¿listo? Señor. Vale. Entonces, este tema de circuito de nivelación es el próximo informe que vamos a realizar. Hay 2 circuitos de nivelación, circuito 1 y circuito número 2. ¿Listo? Y abajo están las cuotas para que cada grupo calcule el circuito 1 y el circuito 2 de acuerdo al punto de inicio. El circuito 2 empezó con el GPS 3 y el circuito 1 se empezó con el M1. Ahí abajo están las cuotas. Además de hacer estos circuitos de nivelación, este informe es para que saquen 5, es sumar y restar, recuerden, no es nada más. Además de eso, digamos que cada integrante de cada grupo debe crearse un circuito de nivelación, o sea, como inventarse un circuito de nivelación con mínimo 8 cambios y 10 detalles. ¿Listo? Entonces, cada integrante, cada uno de ustedes hace un perfilito, se inventa los datos y hace el perfilito de ese circuito que se inventó y después consolida un solo archivo con los 5 perfiles. ¿Está claro? La idea es que esos perfiles los traten de hacer a la escala que ustedes más o menos crean que pueden trabajar ahí para que queden bien presentados esos perfiles. El objetivo, aparte de calcular el circuito, de sumar y restar, es pues que entiendan lo que es el circuito de nivelación y entiendan los datos que estamos tomando mediante la representación de cada perfil que va a hacer cada uno de ustedes, ¿sí? Además, que también cada uno de ustedes trabaje un poquito el tema de AutoCAD. Esos son los 2 objetivos que tengo ahí en este informe. Entonces, no sé, ustedes me dirán para cuándo quieren que coloque ese informe. Profe, Sí. tengo 2 preguntas. La primera, perfiles es como lo que hicimos la otra vez que usted hizo en AutoCAD para explicarnos lo de levantar, ¿verdad? Eso, que usted coja un perfilito en AutoCAD y en AutoCAD entonces usted va haciendo como están las diapositivas, pero debe ser de AutoCAD. Buscamos una diapositiva para que ya todos queden más. Vale, más profe. claro. Y lo otro es que los 4 en un solo layout, por decir así, ¿cierto? Bueno, el de los integrantes de los grupos. Exacto. Ok, profe. Gracias. Perfecto. No sé si los demás tengan la misma pregunta de él o no. ¿Sí quedó claro para todos? Creo que en Sí, esta no es en la otra. No, acá. Es un perfilito de estos que hay que hacer en AutoCAD. ¿Sí? La idea es que cada uno de ustedes entonces le coloque más o menos a escalas, y esto es 2983. Pues, regularmente en los perfiles, lo vamos a ver más adelante, en los perfiles uno lo que intenta es exagerar la escala vertical para que el relieve se pueda ver un poquito mejor. Si lo quieren hacer, perfecto, ¿sí?
igual como no lo hemos visto, pues sería opcional, pero sería exagerar esta escala vertical, si quieren, y si no, pues lo hacen ahí a medida real, que esto mida 2.983 como está acá. ¿Sí? Y así lo mismo para cada punto que estamos trabajando. Pues inicialmente digamos que ahí la recomendación es que primero generen el terreno y luego vayan colocando ahí el nivel y los cambios a medida que van avanzando. ¿Está bien así? Sí, profe. Profe, entonces nos inventamos la cota, el, Sí, el sí, B, sí. o- Esa cuota lo de menos en ese trabajo que van a hacer del perfil. listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Ustedes me dirán para cuándo lo colocamos. Profe, ¿Para cuándo? Domingo 8 es de este domingo en 8 dando. Sí, profe, el 8. Sí, porque este domingo es primero, ¿cierto? El 8 de noviembre. ¿Está bien? sí, Sí, profe. Entonces, apenas terminemos la clase, lo subo ahí a la plataforma para que ustedes lo bajen y revisen, y cualquier duda pues la miramos el jueves, ¿listo? Cualquier duda de los datos, de eso. Necesito que saque... Ah, yo les voy a dar un informe también, un formatico de informe, ¿sí? Ya como los acostumbré a mal, entonces me toca darles un formatico de informe para ese circuito de nivelación. Entonces, Uy, muchas gracias, profe. no, Aira no abrió. Ya abrió. Entonces aquí está el formatico. Este es muy sencillo porque este es sumar y restar. O sea que ahí los cálculos son demasiado suaves. Igual también revisan el formatico y cualquier duda pues me dicen el jueves, sí. Si digamos quedó algo, esta sería la cartera de campo, digamos. Entonces aquí viene la cálculo de cuotas de los cambios, lo que hicimos, luego la distancia, luego la corrección de las cuotas ajustadas de cada cambio, y con eso calculamos las cuotas de los detalles. Ya, lo único que habría que anexar aquí sería el plano del perfil de que ustedes que va a crear cada uno. Señor. profe, me surgió una duda, y es para ¿el qué? Bueno, el plano que uno hace de perfil, cada integrante del grupo, esos datos, digamos, del B más y el B menos, ¿son también inventados o también se tienen que calcular con base en una cota también inventada? No, obviamente a usted le sale mejor calcularlos, pero no es necesario que los calcule, pero si los quiere calcular, pues súper mejor. Ah, vale, profe. Es más, la recomendación es que los calcule, ¿sí? Pero básicamente lo que me interesa es la visualización del perfil con los datos que usted va a presentar. Es lo que me interesa revisar para que ustedes, digamos, entiendan bien la concepción de la nivelación y la vista de perfil, que inicialmente ya hasta ahora empezamos a ver vista de perfil de un terreno, ¿sí? Listo, profe. Listo. Entonces, apenas termine la clase, repito, les subo ese trabajo ahí. ¿Alguna otra duda o podemos volver al tema en el que estábamos? Profe, un compañero ahorita a las 11:15, David Santiago Rosso, dice que tiene muchos problemas con el internet y que no puedo contestarle cuando llamo listo. Ah, bueno, listo, gracias. ¿Vale? Muy amable. Ya le cuadramos entonces a él el tema de la asistencia ahí. Bueno, estábamos entonces acá en nuestro tema de la nivelación trigonométrica, ¿okay? Y básicamente digamos que es hacer una poligonal, pero además de medir la distancia horizontal y el ángulo horizontal, hay que medir el ángulo vertical y también medir la altura instrumental y altura del objeto que vimos en la clase pasada. ¿Recuerdan? Esta gráfica la que nos
ayuda a recortar lo que estábamos viendo la semana pasada. Para cada punto que se toma, debo medir su distancia horizontal, debo medir su ángulo horizontal, pero también debo medir su ángulo vertical, y además, en cada punto debo medir la altura instrumental y la altura del objeto o prisma que estoy tomando. Y esta formulita ya ustedes la van a apuntar. Entonces, inicialmente existe la nivelación trigonométrica simple, que es lo mismo que hacer una radiación, ¿sí? Desde un solo punto, el equipo está en un solo punto, y desde ese punto, como siempre, ubico la norte. En este caso, como son coordenadas arbitrarias, pues será una norte arbitraria. Si tuviera coordenadas reales, pues ya sabe que me armo en un punto de coordenadas conocidas y miro otro punto de coordenadas conocidas y coloco 0 grados, y ahí ya con el azimut inicial podría calcular el resto de azimuts y me quedarían coordenadas reales. En este ejemplo están coordenadas arbitrarias. Entonces, aquí están los datos de campo, la metodología, él armó el equipo en el punto A, materializó ese punto, o si ya tiene placa, pues simplemente armó, centró y niveló su equipo ahí, ¿cierto? Después de que lo armó, lo centró y niveló, midió la altura instrumental que está acá, que es 1.523. Esa altura instrumental pues regularmente es 10, 15 centímetros menores a la altura que tiene uno, para que uno quede cómodo trabajando y pueda observar bien. Entonces en este caso fue 1.5223. Y colocó 0 grados, 0 minutos, 0 segundos a una norte arbitraria que él encontró allá, lo que hemos hablado, alguna antena, algún muro, algo que puedo identificar yo bien verticalmente. Después, entonces, de que ya tomó la norte, en cada punto, en cada detalle, ¿sí?, colocó su prisma, el cual patronó ya a una altura de 1.45. En este caso, como no había ninguna vegetación ni algo que me obstruyera la visual, toda la altura instrumental siempre fue la misma. La altura del objeto, perdón, fue 1.45, 1.45 y 1.45. Y a cada punto le midió su ángulo horizontal, le midió el ángulo vertical y le midió su distancia. En los proyectos que ustedes van a trabajar de la parte de geomática y eso, si dice distancia, es porque es distancia horizontal. Si fuera distancia inclinada o algo, pues aquí estaría especificado. Pero cuando dice distancia, regularmente uno trabaja con distancia horizontal. Entonces midió este ángulo horizontal, el vertical y esta distancia. Ángulo horizontal, vertical y distancia. Ángulo horizontal, vertical y distancia. Y así terminó su radiación. ¿Sí? Y ya él volvió y cerró, ya no quiso cerrar la norte, sino cerró al punto 1, simplemente para verificar que el equipo no se hubiera movido y el ángulo fuera consecuente. Como les decía, señor. Vete. ¿Y tú el espacio? Perdóneme, Vete, alguien por favor. tiene el micrófono prendido. ¿Lo apagamos o lo apago? Ya, creo que ya lo apago, ¿cierto? Entonces, inicialmente hay que calcular las coordenadas de los puntos 1, 2, 3 y 4, y después calculamos las cotas de los puntos 1, 2, 3 y 4. Les decía que el objetivo es que, como uno tiene ya coordenada de cada punto y tiene su cota de cada punto, con eso se puede calcular volúmenes de un proyecto y puedo generar un modelo digital o generar curvas de nivel. Ese es el objetivo principal de la nivelación trigonométrica, que sería más preciso si hago solamente la nivelación geométrica de cada punto para darle la cota, pues sí serían más precisas las cotas, pero pues va a ser un trabajo en campo muy dispendioso que me va a generar recursos. Entonces regularmente se hace esta nivelación trigonométrica. Entonces inicialmente vamos a calcular las proyecciones, las coordenadas, que eso ya ustedes lo saben hacer muy bien. Entonces yo les voy a dar ahí 3 minuticos para que ustedes apunten esos datos y de una vez repasamos cómo era que hacíamos ese cálculo. Profe, disculpe, es que no lo entendí bien, no escuché la parte de cuando usted decía que había un procedimiento muy costoso y por eso se hacía la nivelación trigonométrica. Ah, claro, o sea, el procedimiento para que fueran más precisas estas cotas, recuerde que el objetivo final de esto va a ser calcular la coordenada norte y este y cota de cada punto de estos. Calcular la norte, la este y la cota, la norte, la este, la cota y la este. Si yo quisiera que la cota fuera más precisa,
Entonces tendría que hacer un circuito de nivelación y darles vistas intermedias a estos puntos. Y ahí ya me quedaría la cuota más precisa, pero eso genera un proceso más costoso en el trabajo de campo, de mucho más tiempo. Entonces, por eso se aplica la nivelación trigonométrica simple, que como hemos visto, no es tan precisa porque yo la distancia vertical entre este punto y este punto lo voy a calcular de manera indirecta con el ángulo vertical y con la distancia horizontal. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, con esta cartera, esta es nuestra cartera con la que calculamos inicialmente la radiación cuando empezamos por allá el tema de planimetría. Entonces tenemos delta, punto, el azimut, que en este caso es el mismo ángulo porque son coordenadas arbitrarias, un norte arbitrario, la distancia. Esta cartera de cálculo ustedes ya la deben tener por allá en algún lado. ¿Sí? Si quieren, búsquela para que simplemente sea editarla y ya ustedes tienen los cálculos ahí previstos. Una pregunta, Sí, señor. porque es que usted nos acaba de decir que el azimut es el mismo ángulo porque el norte es arbitrario. Porque el norte es arbitrario. O sea, cuando armó acá, el equipo tomó un norte. ¿Sí? Si hubiera sido coordenadas reales, recuerde que necesitaríamos aquí una placa que tuviera coordenadas reales y aquí otra que tuviera coordenadas reales, y aquí necesitaríamos las dos coordenadas para calcular ese azimut. Entonces ahí sí le sumaríamos cada uno de estos ángulos. Pero en este caso, como tomó un norte, entonces el mismo ángulo se convierte en el mismo azimut. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Listo? Entonces recuerden, la proyección norte-sur, pues es distancia por el coseno del azimut.
Y la proyección este es la distancia por el seno del azimut. Y ya sabemos que como es una radiación, pues todas las coordenadas las calculo con las coordenadas del punto A, porque el equipo solamente estuvo en el punto A, desde ahí se hicieron todas las medidas. Es este más este me da este más este me da este me da este. Obviamente si el signo es negativo, pues va a restar. Si nos dio lo mismo, como siempre, si tenemos una diferencia de 1 milímetro, pues es por aproximaciones, no hay problema. Sí, profe, nos dio igual. Vale. Entonces ya en este momento tendría las coordenadas de los 4 detalles que se tomaron aquí de acuerdo a la cartera de campo. Ya tendría las coordenadas de esos 4 detalles. Ahora debemos calcular las cotas. ¿Ven? Entonces lo mismo aquí. Estos son los datos que se tomaron en campo. Pues lo mismo, esperamos ahí un momentico para que ustedes vayan haciendo su cuadro allá. Profe, disculpe, ¿cuánto es que eran las coordenadas? Ahí están las coordenadas. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Sí te dieron? Sí, sí, señor, gracias. Vale. Igual recuerden, todo lo que ustedes calculen por coordenadas, recuerden que es muy fácil dibujarlo en AutoCAD para cualquier revisión ahí o comprobación. Entonces tenemos aquí delta, punto, el ángulo vertical, la distancia, la altura del objeto y la altura instrumental. Estos fueron los datos que se tomaron en campo. Entonces esperemos ahí 5 minuticos para que ustedes hagan este formatico allá. Pues igual lo tienen ahí en la cartilla que les di al inicio de la clase, pero me imagino que los que están calculando en Excel, pues de una vez lo tengan ahí. Profe, ¿usted me dejaría ver la carpeta, la cartera de campo un segundo, por favor? Ahí está. Listo, profe. Gracias.
¿Listo? ¿Empezamos? ¿O esperamos más? Empecemos. ¿Nos podría dar unos minutos más, por favor? Bueno, esperemos 2 minuticos más, por favor, los que ya están listos para que todos vayamos a él igual. No le escuché casi. Profe, qué pena. ¿Me Señor. escucha? Sí, señor, muy pasito, pero A ver, un momentico la parte de radiación otra vez. Qué pena. Ya, muchas gracias. con gusto. Ok, entonces lo primero que vamos a calcular es el ángulo θ. Entonces recuerde que el ángulo vertical que me mide el equipo es el 0, lo tiene en el cenit, o sea, en la parte de arriba, o sea, como si estuviera mirando para el cielo. Eso quiere decir que cuando el equipo esté visual horizontal, el ángulo sería 90 grados cerrados. Repitiendo lo que vimos en la clase pasada, si el ángulo es menor a 90, quiere decir que el equipo está hacia arriba, o sea, está ascendiendo. Si es mayor a 90, quiere decir que está hacia abajo, está descendiendo. Entonces el ángulo θ va a ser 90 menos el ángulo vertical. En este caso será 4 grados, 44 minutos, 30 segundos. ¿Sí? En este grado será 0 grados, 59, 30. Menos 9 grados, 18, 30. Y menos 5 grados, 21, 00. ¿Está bien? 90 menos el ángulo vertical. 90 menos este me da este. Y allá, en su hojita de Excel, pues déjenlo con el signo que les dio. Si les dio negativo, déjenlo así con ese signo negativo. Pues me traigo este grafiquito de acá, que sé que les va a ayudar a ustedes aquí. Este de acá. Aquí vamos, ¿eh?
¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora vamos a calcular este DH. Este DH realmente, ¿qué es? Pues es la diferencia de altura que hay entre el equipo y el prisma, o sea, esta distancia que está acá, que es esta misma que está acá, y que ya habíamos dicho que la calculamos con esta fórmula que DH es igual a tangente de ese ángulo θ por la distancia, porque la tangente de este ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si reemplazamos el cateto opuesto, pues será igual a la distancia por la tangente de ese ángulo. Ese es el DH de acá. Entonces será la distancia por la tangente de este ángulo. Si nos da positivo o negativo, igual lo apuntamos ahí con el signo. Profe, esa DH traduce como que distancia. Diferencia de altura. Ah, ok. Gracias, profe. Entonces esa diferencia de altura, si la calculamos, pues nos debe dar esto que está acá. Profe, qué pena una pregunta. ¿Cómo es la fórmula para hallar esa diferencia de altura? Es que no lo alcancé a escribir. La fórmula para calcular esa diferencia de altura es tangente del ángulo por la distancia o distancia por la tangente del ángulo. Recuerde que aquí esta diferencia de altura está en este mismo sitio de acá. Y esta distancia horizontal pues está mismo aquí proyectada. Entonces la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, o sea, DH sobre la distancia. De ahí despejamos el DH y nos da esta fórmula de ahí. Muchas gracias, profe. Con gusto. Pues ahí está la distancia, la diferencia de altura, perdónenme, para que ustedes verifiquen que se ha quedado bien el cálculo. Profe, una pregunta. Sí, señor, claro. Esa distancia que está ahí, la que dice solamente dist, es la distancia horizontal, ¿sí? Horizontal, es la distancia que se midió en campo. La única distancia que medimos en campo, que es la horizontal. ¿Sí nos dio esta diferencia de altura? Sí, señor. Profe, mi medio, pero los últimos me dan positivos. No, no puede dar positivo porque este es negativo, mira.
Recuerda que es 90 menos este da menos 9. 90 menos 95 da menos 5. Por eso nos está dando negativo. ¿Sí? Y ya el dB, este dB, habíamos dicho que era HI más DH menos HO. El que está aquí, HI más DH menos HO. HI más DH menos HO va a ser el dB, que es la distancia vertical o diferencia de nivel que hay entre los dos puntos. Profe, esa distancia que ahorita le preguntó el compañero es la que está en el dibujo, como de HZ, ¿cierto? Como es DHZ ya. Listo. Esta que está acá. Sí, señor. Lo que les decía, regularmente uno en los cálculos, en los datos, nunca especifica qué distancia es, sino sabe que uno que es la distancia horizontal la que se está tomando. Y este dB, entonces lo que le digo será esta altura instrumental, ¿cierto? Más DH menos HO. Qué pena, ¿de dónde sale el HO? Que me perdí. El HO es la altura del objeto, en este caso la altura del prisma que usted midió en campo. O sea, usted cogió el prisma y usted lo patronó y lo puso a una altura y mide esa altura. Regularmente son valores cerrados, allá lo colocaron en 1.45. Ok, listo, gracias. Y usted esta altura la midió en campo. Y digamos que ya patronó su altura del prisma, entonces en todos los puntos fue la misma porque ya la dejó ahí. Yo les decía en clase, si de pronto por aquí hay una vegetación, por ejemplo, que aquí era un árbol aquí grande acá, en la visual de este punto a este, pues si hubiera tocado modificar ese HO en ese punto, entonces toca volver a levantar el prisma y medir esa altura y hacer la observación ahí en el respectivo detalle. Y la cota, Okay, gracias. señor. No, muchísimas gracias, ya. Vale, con gusto. Y la cota de cada punto pues se calcula con la cota de A y le sumo o le resto de acuerdo a lo que me dé la distancia vertical o diferencia de nivel. Con esta misma cota de acá le voy a sumar cada dB o le voy a restar, se me dio negativo, y tengo las cotas de cada uno de los detalles. ¿Sí? Entonces, la cota de cada punto será la cota armada, o sea, la cota del punto A, más la dB, distancia vertical o diferencia de nivel. En este caso fue 3.25 la cota que se colocó, que también es arbitraria, y este más este me da este mismo más este me da este menos este y este menos este que está acá. Tan deliciosas que a veces no sabemos cuál escoger, pero ahora tenemos todas las semanas para probar los pollos crispicados con el sabor del crispy desde 13.900 pesos. Y los tuyos de lunes a domingo por la línea Bogotá 031 404 9030 031 404 9030. También por la aplicación Crispy o por www.com.co. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud?
¿Nos dieron lo mismo los cálculos? Profe, qué pena, ¿cómo era lo de la cota? ¿La cota cuál? ¿Esta cota de acá? Sí, sí, señor. Pues con la cota del punto A, porque el equipo lo armé fue en el punto A, calculo el resto de cotas. Este más este me da este más este me da este más este me da este. Obviamente como es negativo, pues va a restar, y este más este me da este. Vale, gracias. Con gusto. Sí, profe, sí, yo lo mismo. Listo, los demás, por favor que me verifiquen ahí. También, profe. Sí, profe, todo igualito. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre este tema de la nivelación trigonométrica simple? Bueno, listo. Entonces ya digamos, como siempre, uno haría el plano, ¿cierto? Entonces en este momento, como el plano tiene poquitos detalles, pues qué mejor que colocar las coordenadas ahí de los puntos. Entonces uno colocaría cada punto con su respectiva norte, este y cota. Repito, el objetivo de esto, o la principal aplicación que tiene esta metodología, es la generación de modelos digitales alternos, que lo veremos más adelante. Y esta sería una nivelación trigonométrica compuesta. Entonces, una nivelación trigonométrica compuesta es lo mismo que hacer una poligonal, pero además de medir, como en el caso pasado, su ángulo horizontal y su distancia horizontal, medimos el ángulo vertical, medimos la altura del objeto, o altura del prisma, y en cada punto se mide su altura instrumental. Está la cartera de campo, delta, punto, ángulo, ángulo vertical, altura del objeto, en este caso el prisma, distancia, que ya sabemos que es distancia horizontal, la altura del instrumento que se mide cada vez que armo el equipo. Y pues armo acá, miro acá, ángulo horizontal, ángulo vertical, distancia, luego armo el equipo acá, ceros atrás, lo mismo acá, repito el proceso y al final otra vez armo el equipo acá, doy vista en el D3 y tomo el ángulo de cierre, que es este que está acá. Y obviamente en este caso ya tengo coordenadas reales, entonces ya podemos hacer el cálculo. Inicialmente, pues se calcula la poligonal, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una nivelación trigonométrica compuesta, igual que en las coordenadas, cuando calcule las cotas, pues debería llegar aquí en teoría con la misma cota, ¿sí? Pero por obvias razones, por errores instrumentales, por errores humanos, por el viento, por el sol, por la dificultad de realizar las visuales, por todos esos errores, no voy a llegar con la misma cota. Entonces voy a tener un error de nivelación que va a ser la sumatoria de las diferencias de nivel o las distancias verticales de este más este más este más este. No va a dar 0. En este caso se aplica que el error permitido es de 0.03 por n, donde n es el número de lados que se tomaron, en este caso 4 lados. ¿Sí? Entonces digamos que aquí sería 3 centímetros por 4 lados. ¿Está claro? Y la corrección de la nivelación pues va a ser el error de nivelación por la distancia acumulada dividido entre la distancia. Eso lo vamos a hacer poco a poco para que lo veamos. O sea, este es un estándar de precisión de nivel con nivelación trigonométrica, donde me dice qué error puedo cometer yo en milímetros, cuál es la distancia de la visual y cuál es el ángulo. O sea, el ángulo vertical, digamos, está o entre 100 o entre 85. Digamos que este parámetro se lo ponemos ahí para que ustedes sepan que existe, pero no es una base que le sirva a uno, porque pues el ángulo puede ser más abajo de 85 o puede ser más arriba de 100. Entonces este parámetro no sirve mucho. Entonces inicialmente vamos a calcular nuestra poligonal.
¿Listo? Profe, Sí, señor. ¿me podría dejar ver las fórmulas, por favor? Es que no, creo que me faltó la última. Las fórmulas de... Los errores, creo que eran. Vamos para allá. Sí, señor. ¿Está? Sí, señor. Ya, profe, gracias. Con gusto. Entonces vamos a calcular nuestra poligonal. Entonces primero, como siempre, delta, punto, el ángulo. Aquí vamos a repasar ese cálculo. No sé si ustedes quieran que lo repasemos o la dejamos para que ustedes la calculen y la revisamos la próxima clase. Ustedes me dirán. Repasémoslo, ¿no? No sé, lo que ustedes digan está bien. ¿Sí? Pues podemos que el profe nos regale unos minutos para hacerla y de pronto quien necesite algún complemento tenga dudas, pues aproveche. Entonces, lo primero que hay que calcular, recuerde, es la sumatoria y corrección de ángulos. ¿No? Recuerde que aquí colocó ceros allá, entonces midió este ángulo de acá. Recuerde que el equipo mide los ángulos hacia la derecha. Aquí colocó ceros allá y midió este ángulo de acá, que fue 287. Aquí lo coloco acá, que fue 259. Este fue 235 y este de cierre fue 144. O sea que realmente, digamos que son ángulos externos, ¿cierto? Y serían 4 ángulos externos, el primero y el último que forman uno, y los otros que se tomaron. Luego la sumatoria teórica sería n más 2 por 180, o sea, 4 más 2 por 180. ¿Sí? Esa sería la sumatoria teórica. Y la sumatoria observada, pues ustedes van sumando ahí. Entonces, si quiere, lo que dijo uno de ustedes, ustedes van calculando y yo quedo atento aquí, me van diciendo qué dudas tienen. ¿Listo? Vale, profe, ¿puedo abrir la diapositiva para verla mejor? ¿Cuál diapositiva? ¿Esta? Sí, esa misma, solo Pero, esa. ¿qué quieres, Para ver. qué quieres ver ahí? En modo presentación para poderla ver mejor. Por eso, pero ¿qué quieres visualizar ahí? Los ángulos, es que desde aquí se ven muy pequeños. Recuerde que usted los tiene allá en la cartilla que les di al inicio. Profe, creo que se requiere más y que si puedes ampliar la pestaña para que las letras parezcan más grandes. Por eso te digo, pero ahí no necesitan visualizar nada porque los datos los tienen acá y ustedes los tienen allá en la cartilla que les di. ¿Sí? Profe, pero es que uno se enreda abriendo el Gmail y eso, entonces es mejor si porfa nos deja ver ahí tipo presentación. Le voy a creer. Bueno. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Ahí está. Entonces recuerden, hago la sumatoria de ángulos, que pues aquí ya está, pues es que la corroboren. Tengo el error del ángulo y hago mi corrección. Y ahí para allá empiezo a calcular los azimuts. Cuando lleguen al azimut, yo sé que van a tener dudas ahí, ahí nos vemos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno.
Nos dio cerrado, valor cerrado de 4 para cada uno, ¿sí? Recuerden que si no da entero, de todas maneras que se corrigen todos los segundos enteros y a 1 o a 2 más se le corregirá más o menos de acuerdo al valor que haya dado acá. En este caso, pues de un valor cerrado, pues no hay problema. ¿Pasamos al cálculo de azimut o esperamos otro momentico? Unos momenticos más, por favor. Listo, listo. Profe, el error angular se divide en el número de ángulos de la poligonal, ¿sí? O sea, en este caso serían 4. No, son 5, ¿sí? En este caso son 5. El número de lados. El número de ángulos que se tomaron en la poligonal. Lo que pasa es que de pronto su confusión es porque en la sumatoria teórica son 4, pero es porque el primero y el último forman este ángulo externo. Este 153 y este 144 forman este ángulo externo del polígono. Pero son 5 ángulos los que se midieron en campo. Por eso la corrección se divide el error entre 5 y se aplica la corrección. Por eso nos dio 4. Profe, qué pena, ¿me podría brindar las coordenadas de CD1 y CD2, por favor? Ahí están. Listo, gracias. Vamos a calcular el azimut. Entonces recuerden que como voy a hallar el azimut de CD1 a CD2, debo restar de CD2 a CD1, delta norte y delta este. Y
de acuerdo al cuadrante, mirar si a ese teta que calculo con tangente a la menos 1 delta este sobre delta norte, de acuerdo al cuadrante, mirar cómo calculo el azimut. ¿Sí? En este caso, pues me doy cuenta, digamos que si resto de delta 2, de CD2 a CD1, delta norte me va a dar positivo, porque este es mayor que este, ¿cierto? Y delta este me va a dar negativo. O sea, que ¿en qué cuadrante está? Cuarto. Cuarto cuadrante. Luego el azimut será 360 menos teta. O si usted lo calculó allá en el exilio negativo, teta, pues 360 más teta. ¿Sí? Profe, ¿cuánto dan los azimut? No sé, ustedes lo están calculando ahí y ya me dicen. Ok. Profe, ¿puede poner porfa la diapositiva donde está el ángulo corregido? Claro que sí. ¿Cuánto les dio la azimut, por favor? A mí me dio 332. 30, 35. ¿A los demás les dio lo mismo? A mí me dio 327, 1004. A mí me dio 332, 30, 35. Debe ser algún datico por ahí que está mal, ¿sí? Voy a volverme para que revise las coordenadas y de pronto verifiques ahí, ¿sí? Y recuerda que es tangente a la menos 1 de delta este sobre delta norte. 24.712. Entonces sería 1, 26.001. Profe, una pregunta. ¿Me escucha? No se escucha bien, ¿cómo es? ¿Me escucha ahora sí bien? Muy pasito, habla un poquito más duro, porfa. Ahora. Sí, mejor. Profe, es que yo conté 5, es que me quedé trabado en una parte porque decía que es n, como son ángulos externos, es n más 2 por 180, ¿no? Sí. Pero yo conté 5 ángulos, no Sí, pero 4. n es el número de lados.
O si quiere tomarlo como el número de ángulos, pero el número de ángulos externos. Entonces, lo que les estoy diciendo ahorita, el primer ángulo y el último ángulo están acá. Este es el primero y este es el último. Entonces, el primero y el último, si lo suma, le dan el ángulo externo acá en este delta. Entonces, son 4 ángulos externos del polígono. ¿Ok? Verificamos el azimut, a todos nos dio 332, 30, 35. A mí sí, profe. Vale. Los demás, Profe, yo lo estoy hallando todavía, lo siento. vale, no, tranquilo, esperamos ahí. Pero sí me preocupa que somos como 45 y solamente contestamos siempre los mismos 3, 4. Profe, ¿cuánto fue que le dio el azimut? Perdón. 332, 30, 35. A mí me dio 332, 30, 31. O sea que pondré algún dato mal de pronto. De pronto cogiste los ángulos no corregidos. Ah, no, pero eso es en el azimut, no, entonces no. De pronto es un dato malo. Pero ojo que a todos nos debe dar lo mismo. ¿Eh? Y lo que les digo siempre, aquí un máximo error de 1 segundo por aproximación. De pronto más bien es que hay un datico por ahí que de pronto en la transcripción quedó mal o algo. No, profe, a mí sí me dio lo mismo. Vale, esperemos ahí 2 minuticos para que los demás lo validen y ya con ese podemos calcular el resto de azimut. Sí, profe, ya me dio 35. Es que, por ejemplo, sale borroso una imagen, pero en la cartilla de campo uno se da cuenta bien los números y ya entonces sí da ese datico. Vale, ahí están, entonces es 1117,863, 1173,596, 1201,839 y 1129,899. Para que los verifiquemos por favor. Pero a todos nos debe dar lo mismo. Igual ustedes ya tienen ese cálculo de azimut por allá hecho en un Excel, ¿cierto? Ya simplemente es verificar ahí y colocarle el sentido común para saber si está en el tercero, en el cuarto o en el segundo cuadrante. Listo. Y aquí para allá entonces el cálculo de azimut. Ya saben que a este azimut le sumo este ángulo. Entonces 332, 30, 35 más 153, 26, 35. Como se pasó de 360, le resto 360, ¿cierto? Y me daría eso que tengo ahí. ¿Sí? Ahora, aquí en la cartera de campo vamos del CD1 al DD1. Ahora, para hacer el siguiente cálculo, necesitamos del DD1 al CD1, o sea, el contrasimut de este. Y ya sabemos que el contrasimut, si es menor a 180, como en este caso, le sumo 180. O sea que será 305,5710. Profe, ¿será que podría mostrarme de nuevo cómo calculo el azimut? Es que aún no me da. El primerito, el de 332, 30, 35. Con las coordenadas. Cogiste 1201,839 menos 1117,873. ¿Cuánto le dio? Ya le digo, profe. Ese delta norte me dio
Ya vi mi error. Se puse delta norte en donde era delta este y viceversa. Puede pasar, tranquilo. Fresco. Listo. Qué bueno que estemos calculando con esto, verificamos eso. Continuamos. Esto ya lo hicimos, aquí estamos como medio repasando, ¿cierto? Ahora lo mismo, el mismo procedimiento. A este azimut le sumo este ángulo. Lo mismo, así por encima me doy cuenta que se va a pasar de 360, pues le resto 360. 305, 57, 10 más 287, 14, 26, menos 360 me da 236, 3, perdónenme, 11, 36. Y ahí para abajo lo mismo, saco contra azimut, tengo este ángulo, le sumo este, si se pasa 360 le resto, tengo este, contra azimut este, le sumo este, contra azimut este, le sumo este, y aquí abajo, pues me tiene que dar este mismo, porque estoy del mismo, del CD2, CD1, CD2, perdónenme, y aquí también del CD1 y el CD2. Listo, profe, ya me dio el error que le comenté. ¿Perdóname? No, que ya me dio el azimut del primero, es que Vale. era el que comenté. Gracias. ¿Y en el cálculo que estamos haciendo ahí, tienes alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Aquí los voy a colocar todos para que los visualicemos. Lo importante es que lo estén calculando, si no, no va a funcionar. ¿Sí? Si solamente los copian ahí, pues no les va a funcionar para cuando tengamos que hacer un parcial, una entrega, un informe o algo. La idea es que lo vayan verificando ahí, que sí está. ¿Sí no fue bien? Sí, profe. Creo que a mí no se me está presentando problemas la corrección del ángulo y por eso la azimut me termina, final me está dando igual, pero los segundos terminan en 50. Hay una diferencia de 15. Sí, profe. Muy raro, ¿no? Porque tú estás sumando aquí 4. ¿Este sí te dio 35? El Verifiquemos. primero estoy viendo, profe. 35. Sí, profe. El otro 26. El otro... en ángulos, la corrección de ángulos, ¿sí? O el azimut, profe. No, primero revisa el tema de los ángulos, que estén bien. Listo. Que coincida cada ángulo ahí. Correcto. Es el cuarto ángulo, el de D3, D2. D3, D2.
¿Cuál fue el error? Listo, profe, ya lo corregí, ya quedó bien. Ok. Igual aquí debe dar exactamente el mismo, porque ya para eso corregimos los ángulos. Ya cuando nosotros hicimos esta suma aquí, verificamos que esto nos diera 1080,0000, la suma de estos ángulos. Profe, hay uno de esos que no me sale. ¿Cuál? El de 8 grados 24 minutos 3 segundos. ¿Esto no te sale? No, no sé por qué, profe. Este más Igual que los otros, pero... 133,0746 más este. Más 235, ¿sí? Más 235,1617. Sí, eso se pasa de 360, entonces toca restarle 360, ¿cierto? Sí. Pero me da 26,2403. No, algo está sumando mal porque 133 más 235 da 368. No, me sale 386, no sé por qué. No, pero, o sea, date cuenta que ahí, si tú le sumas a 235, le sumas 130, te da 365, más 3 da 368. O sea, y por solo lógica te das cuenta que ahí te está calculando algo mal. Ah, ya vi mi error, que coloqué un dato mal. De pronto aquí le puse 325 o algo así. No, yo copié un dato mal de la cartera. Ah, ok. Vale, muy bien. ¿Una duda, pregunta? Estamos repasando ahí que esto ya lo hemos hecho. La vez pasada lo hicimos. Entonces ahora con las distancias, ¿cierto? Calculo las proyecciones. Lo que hemos trabajado siempre. Distancia por coseno del azimut norte-sur. Distancia por el seno del azimut este-oeste. Repito, en teoría esto debería ser 0, pues nunca va a dar 0 por los errores que se cometen. Lo que sí tengo es que sumar también las distancias,
¿cierto? Y calcular el error en distancia y calcular la precisión. Entonces, ¿cuál es el error en distancia? Pues Pitágoras de estas. Raíz cuadrada de delta norte sur al cuadrado más delta este al cuadrado. Y la precisión es la sumatoria de las distancias dividido entre el error en distancia. Aquí pues debo de verificar que la precisión cumple el parámetro requerido, y si no, pues ¿para qué sigo calculando y para allá si ya sé que no va a cumplir? Me tocaría ir a campo a repetir la toma de medidas. ¿Sí? ¿Recordamos ese temita? Profe, ¿qué pedal lo podría volver a repetir? Sumamos las proyecciones, ¿sí? Este más este más este más este será la sumatoria de las norte-sur. Y este más este más este más este la sumatoria de las este-oeste. El error en distancia, pues es aplicar Pitágoras en estos dos catetos, porque esta es la norte que digamos va en este sentido y esta es la este que va en este sentido. Entonces el error en distancia será la inclinación de eso, que será Pitágoras. Esto. Entonces al calcular esa distancia me da 0.015. Igual de pronto ya les da con más valores ese cálculo, porque aquí está aproximado a 3 decimales. Y luego la distancia, la sumatoria de las distancias, la divido entre ese error en distancia y voy a tener la precisión. En este caso fue 13.069, a ustedes de pronto le da diferente porque aquí no aproximó los 3 decimales. Y con este 13.000 verifico que cumpla mi especificación. O sea, si me dijeron la precisión mínima es 1/10.000, pues estoy cumpliendo. Mínimo 1/10.000 estoy por encima. Si el proyecto dice no, la precisión mínima es 1/20.000, pues ya me doy cuenta que no estoy cumpliendo, entonces me tocaría ir a campo a repetir o ángulos o distancias para mejorar esa precisión. Si ya verifico que sí he cumplido con el parámetro de precisión, pues continúo con mi cálculo. ¿Recuerdan cómo hacíamos las correcciones de las proyecciones o no recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Pues corregimos, calculamos las correcciones y calculamos las proyecciones corregidas para ya calcular las coordenadas. Esperemos ahí 5 minuticos para que ustedes calculen las correcciones y corrijan las proyecciones y ya repasamos el tema del cálculo de coordenadas. Proyecciones corregidas, la sumatoria me dé 0 tanto las nortes como las estes. De esa forma verificamos que hayamos corregido bien las proyecciones. Ahora, recordemos que para el cálculo de coordenadas, pues yo debo utilizar las coordenadas del CD1.
¿cierto? Porque en el CD1 fue donde puse mi equipo y arranqué a tomar todas las medidas. El CD2, las coordenadas del CD2, lo único que me sirven es para el cálculo de este azimut. No las debo tener en cuenta para nada en el cálculo de las coordenadas, porque las medidas las tomé fue desde el CD1. Les repito esto, porque les sucede mucho a ustedes que en una evaluación, en un parcial, se confunden acá y colocan las del CD2, pues ahí se perdió el cálculo porque va a quedar orientado de manera errónea. Entonces, como yo fui moviendo el equipo, primero me armé en CD1, luego me armé en D1, luego en D2, luego me armé en D3 y luego me armé en CD1, pues las coordenadas van a ser acumulativas. Este más este me va a dar este, más este me va a dar el de acá, más este me da el de acá, más este me da el de acá. Obviamente aquí voy a llegar al mismo CD1, pues van a ser las mismas coordenadas. Siempre va a ser importante aquí otra vez volver a colocar la columna de punto, siempre, para que yo no tenga que venir hasta acá para saber cuál punto es el que estoy leyendo la coordenada o estoy calculando. Entonces, 1117,863, en este caso menos 42,61, pues me va a dar la coordenada norte del delta 1. 1173,596 más 58,821 me da la coordenada este. Y así sucesivamente voy acumulando las coordenadas hasta que llegue otra vez al CD1. Debo de llegar exactamente con las mismas coordenadas que inicié mi cálculo, porque ya hice todos los ajustes de ángulo y de proyecciones. Entonces voy a visualizar ahí para que ustedes revisen las coordenadas y me digan qué dudas tienen o qué error nos surgió ahí en ese cálculo, que tengo mal yo de pronto. Sí, me da lo mismo, profe. A mí también me da lo mismo, profe. Bien, la idea es que a todos nos dé, como siempre, lo mismo. Repito, si aquí tenemos 1 milímetro de diferencias por aproximación, no hay ningún inconveniente. Y para cualquier proyecto de ingeniería que estemos realizando, ese milímetro no va a influir en nada, ni en la construcción, ni en la operación de ese proyecto. ¿Listo? ¿Dudas de este repaso de la poligonal? ¿Algo que no nos quede claro todavía? Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar ahí aquí en el cálculo de las coordenadas de la poligonal y la próxima clase empezamos con el cálculo de las cotas. ¿Listo? Otro compañero como a las 11:20 había dicho que también tenía problemas con el internet y que no pudo responder cuando usted llamó a lista. Se llama Juan Esteban Paredes. Listo, gracias. Ya entonces le colocamos a ellos ahí el tema. Entonces, cualquier duda o inquietud, el jueves con gusto la atenderemos. Ya inmediatamente apenas acabemos la sesión, les subo el taller o informe de práctica que hay que hacer del tema de circuito de nivelación por diferentes cambios. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Si, por ejemplo, se pide en el trabajo que se tiene que realizar un levantamiento topográfico, o sea, tanto altimétrico como planimétrico, pero que para tener una mayor precisión en la altimetría tiene que ser por nivelación geométrica,
en ese caso, cuando yo voy a tomar los datos de campo, ¿tiene que llevar uno un nivel óptico y una estación total o se puede solamente la estación total? No, tiene que llevar los dos equipos, ¿sí? Porque la estación total, aunque yo la podría colocar en teoría en 90 grados si la visual fuera horizontal, no me garantiza que el equipo no se esté moviendo verticalmente porque él tiene ese movimiento. Por más de que yo lo bloquee, él va a generar ese error ahí. Entonces toca llevar los dos equipos. Ah, listo, profe, tenía esa duda, gracias. Básicamente, digamos que básicamente, ¿qué es lo que se hace? Ya que usted hizo esa pregunta. Entonces, básicamente lo que se hace es que se hace el levantamiento topográfico con nivelación trigonométrica, como acabamos de ver, la poligonal, con los detalles, con todos los detalles, por nivelación trigonométrica, y lo que sí se hace es que se nivelan los deltas de la poligonal para darle un poquito más de precisión al tema, ¿sí? Y ya con esas cotas de los deltas de la poligonal, pues calculamos las cotas de los detalles, pero por trigonometría. Eso es lo que sí se hace realmente en campo. Y con eso intenta uno mejorar el tema de las cotas de los detalles, pero solamente se hace con las deltas de la poligonal, porque los detalles pueden ser 5.000, 20.000, 30.000. Les digo, eso sería muy costoso, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, nos vemos el jueves, que muchas gracias como siempre por su buena disposición, por su atención. Lástima que siempre participen solamente los 4 o 5 de siempre, pero bueno, no podemos controlar ese tema. Un abrazo a todos, me encantó saludarlos y nos vemos el jueves. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, que esté bien.